Acá tenemos un macrófago. ¿Cómo elimina a esta bacteria este macrófago? Es una bacteria y este es un macrófago. A ver, adelante. Explíqueme cómo se elimina. La bacteria tiene ciertos antígenos que van a ser reconocidos por el PCR. Acérquese. Que es la- Usted es el profesor ahorita. Ya, como estábamos hablando ayer, como usted estaba mencionando, la bacteria es un antígeno. Mire a sus compañeros. El antígeno tiene ciertos antígenos que van a ser reconocidos por la PCR, que se encuentra en la membrana del macrófago, Entonces uno sería por los PRR. que es el receptor de reconocimiento de patrones. Muy bien. En sí la bacteria es un PAN y tiene ciertos antígenos que van a ser reconocidos específicamente por el receptor. Y bueno, eso es el reconocimiento de patrones. ¿Y habrá segundo contacto? Bueno, esas cosas más imposibles. ¿Y por el macrófago? El primer contacto sería el antígeno con el macrófago y bueno, se queda con el actúa ya con ¿Y otra vez no podrá encontrarse el macrófago con la bacteria? Otra vez no se puede. Uno descúbrase que usted es yo soy el macrófago de la bacteria. Me encuentro ahí. Ya. La fagocito y me voy. Mañana vuelve a estar ahí su hija de la bacteria, que es idéntica a ella, ¿no? Porque la bacteria se divide así, ¿no es cierto? Y vuelvo otra vez. ¿No tendrá un contacto secundario? Pregunto, digo. O sea, yo solamente voy a tener un contacto con ella que se va a llamar contacto primario o puedo tener otros contactos. Yo soy el macrófago de la bacteria. Mucho más antiguo. Para eso venimos acá, para ir aprendiendo. Primero, cuando la célula, le estoy hablando estrictamente académico, cuando la célula es del sistema inmune innato y reconoce a una bacteria, la bacteria no se llama antígeno. Se llama bacteria y lo que se reconoce en la bacteria se llama PAN. ¿No es cierto? Patrón molecular asociado a patrón. ¿Cuándo se va a llamar antígeno entonces? Cuando es reconocido por un linfocito T de la inmunidad adaptativa o un linfocito B de la inmunidad adaptativa. ¿Comprendido? Entonces, académicamente nosotros no podemos decir la bacteria tiene antígenos que son reconocidos por el macrófago. No, nosotros tenemos que decir la bacteria tiene patrones moleculares que son reconocidos por los receptores PRR del macrófago. ¿Entendido? Ya estamos hablando en un lenguaje adecuado. Pero yo le he puesto aquí C3D y le he puesto acá un anticuerpo. También el macrófago tiene un receptor para las hemoglobina, para la fracción de célula. Claro, el macrófago también tiene un receptor para esta fracción. La FC es esta. Es esta la FC. La fracción cristalizable, también llamada fracción constante. Y tiene una fracción AB, que es la que se une acá a la bacteria. Esta fracción, aquí se puede hablar de antígeno. ¿Por qué? Porque es reconocido por quién, por un anticuerpo, producido por quién, por un linfocito B. ¿De qué? De la inmunidad adaptativa. ¿Comprendido? Mire, acá este es reconocido, el PAN es reconocido por el macrófago. El C3B habrá un receptor para el
C3b en el macrófago. ¿Cómo se llama el proceso por el cual se ha unido un anticuerpo y una molécula de complemento sobre una bacteria para ser reconocido por el macrófago? ¿Cómo? Oxonización. Oxonización. Entonces, ¿para qué sirve la oxonización? ¿Para qué sirve la oxonización? ¿Para identificar a la bacteria? Para marcarlo, podría ser. ¿Para qué? Para facilitar la oxonización. ¿Para qué se une el complemento y para qué se unen los anticuerpos sobre la bacteria? Para facilitar ¿qué? La oxonización. Tome asiento, un aplauso para su compañero que lo ha hecho muy bien. La pregunta que quedaba era, ¿hay contacto primario o no hay contacto? ¿Hay contacto primario y secundario con un macrófago frente a una bacteria? Son pequeñas cosas del sistema inmune que uno que se lo aprende. Esto tiene que aprendérselo de memoria. Todo lo que enseño acá es de lo básico. No estoy enseñando nada complejo. ¿Qué dice usted? Contacto primario cuando es paciente y si por segunda vez. O sea, hay contacto primario y secundario. ¿Qué dice usted? ¿Hay contacto primario? Nuestro contacto hoy día es secundario, ¿no? Es nuestra segunda vez, ¿no es cierto? Con los alumnos, ¿no es cierto? Profesor con alumnos. Pero si yo fuera un macrófago, siempre va a ser con el sistema inmune innato primario. ¿Por qué? Porque no tiene memoria. ¿Se acuerdan de esa película Como si fuera la primera vez? Que toda la vez se lo enamoraba, toda vez se lo enamoraba, toda vez se lo enamoraba. Igualito. Como no tiene memoria, toda la vez se va a hacer como si fuera la primera. Por lo tanto, todas las veces en las que participa una célula del sistema inmune innato va a ser ¿qué? Contacto primario. ¿Estamos? Solamente va a denominarse contacto secundario en las células que tienen memoria, que son linfocito B y linfocito T. ¿Comprendido? Comprendido. Y habíamos dicho que acá lo fagocita, lo engloba, lo procesa para presentarlo al linfocito T, ¿no es cierto? A través de moléculas, ¿no es cierto? Que son moléculas presentadoras. Habíamos dicho que la célula dendrítica es la estrella de las células presentadoras. ¿Por qué? Porque son las únicas que activan al linfocito T virgen. ¿Y cuál era la definición del linfocito T virgen? Aquel linfocito que no tenía contacto, que no había tenido contacto previo con un antígeno. ¿Comprendido? Recién ahí hablamos de antígeno, cuando hablamos del linfocito T o B o anticuerpo. Acá está, ¿qué presenta? ¿Qué presenta a través del MHC que en el ser humano? ¿Cómo se llama el MHC en el ser humano? HLA. El complejo mayor de histocompatibilidad en el ser humano se llama HLA. En el ratón, H2. En el perro, DLA, ¿no? Antígeno leucocitario del perro. Y va variando de especie, el nombre va variando de especie en especie. Muy bien. ¿Qué presenta el MHC? Un pectio antigénico. ¿Qué composición tiene el pectio antigénico? ¿De qué color es el caballo blanco de San Martín? ¿Qué presenta? Aminoácidos. Los aminoácidos son la secuencia básica ¿de quién? De proteínas. Oh. Entonces, ¿qué reconocen nuestros linfocitos T? ¿Qué reconocen? Péptidos. ¿Qué reconocen? Proteínas, ¿no es cierto? ¿Cuáles son las células más avanzadas de nuestro sistema inmunitario? Los linfocitos
T. Entonces, ¿qué reconoce nuestro sistema inmunitario básicamente? Proteínas. ¿No es cierto? ¿Qué reconoce nuestro sistema inmunitario? Proteínas. Básicamente reconocemos proteínas. Eso es lo clásico. Las variantes. ¿Presenta DNA? ¿Hay alguna célula que presente a través de su receptor DNA? No, no es cierto. Dejamos las excepciones para después. Si alguien quiere hacerme la pregunta o sabe la respuesta, me la dice ahorita. Hay unas células que se llaman NKT que presentan glucolípidos. La excepción. Bueno. Ahora viene una pregunta de cultura general. ¿Cuántos linfocitos T conoces? Porque este se puede convertir en varios linfocitos T. ¿En qué variante? T helper, ¿no es cierto? Vamos por los T helper. Puede ser TH1, TH17, 22, TH22. ¿Qué más? 23, 24, 25, 35. Los aceptados hasta ahora son TH1, TH2, TH17. ¿Qué más? ¿Qué más? TH regular. ¿Comprendido? ¿Y por qué se clasifican? Porque van a producir citocinas de TH1, citocina de TH2, de TH17 y T reguladores. ¿De cada se habla de qué? ¿De qué microbios? Intracelulares. Intracelular. Acá, Parásitos y alergias. parásitos, alergias. ¿Qué más? Si uso anticuerpos, lanzo contra microbios extracelulares. TH17, Extracelular. intracelular. ¿Qué más? Fúngicos también, ¿no es cierto? ¿Perdón? Extracelular. Extracelular también. Fundamentalmente la estrella extracelular, TH2, ¿no es cierto? Y el regulador, Así mismo. ¿qué reconoce un TH regulador? Es lo que antiguamente en mi época de alumno llamábamos linfocitos T supresores. Frenan la respuesta inmunitaria. Frenan respuesta inmunitaria. ¿Dónde se forman las células del sistema inmune innato, los leucocitos? ¿Dónde? En el vaso. ¿Dónde? En la médula ósea. ¿Dónde, señor? ¿Sí, señor? ¿Cómo es eso? Ah, en la médula ósea. ¿Usted? Médula ósea. ¿Y en la médula ósea qué se forma? ¿Los linfocitos T o los linfocitos B?
el macrófago, el neutrófilo, el eosinófilo, Son las mieloides. el basófilo. ¿Dónde se forman estos? ¿En la médula ósea? ¿Dónde se forman estos elementos? En la médula ósea, ¿no es cierto? ¿No? ¿Qué origina la serie mieloide? ¿Perdón? ¿Qué se forma? Hay una serie mieloide que forma neutrófilos, monocitos. Hay una serie eritroide que se dice mieloeritroide, porque ahí también se forman los eritrocitos. Hay una serie linfoide. Hay una serie trombocítica, que se forman los megacariocitos que originan las plaquetas. ¿Comprendido? Todo se forma en una fábrica que se llama médula ósea. El macrófago, el neutrófilo, todos estos se forman en la médula ósea. ¿El linfocito T dónde se origina? ¿En el timo? Eso ya debe estar claro. ¿Dónde se forma, señorita? ¿Dónde se forma el linfocito T? En el timo. Acá. En el timo. A ver los rayones de acá. Maduran en el timo. Se forman o sea, todas las células se originan en la médula ósea. ¿El linfocito T dónde madura? En el timo, pero se origina en la médula ósea, por eso que está acá. Médula ósea, médula ósea, médula ósea. Linfocito T y madura en él. ¿Y el linfocito B, señorita? Ve al linfocito B. ¿Dónde madura? Voy a tener que hacer otra vez el curso de inmunología, ¿no? ¿Dónde? En la bolsa de Fabricio. En la bolsa de Fabricio. ¿Dónde queda su bolsa de Fabricio? No lo conoce, no se lo han presentado Fabricio. En términos académicos, en la bolsa de Fabricio. En el vaso de Fabricio. Supone, así me gusta que el joven participe. Importante que participe. ¿Dónde está la bolsa de Fabricio? En el vaso. No se lo han presentado. No tenemos bolsa de Fabricio. ¿Y por qué no tenemos bolsa de Fabricio? ¿Ah? Porque no tiene pájaro, dice. Porque solamente hay en las aves la bolsa de Fabricio, ¿no es cierto? Correcto, un aplauso para su compañero. Pero habrá un equivalente, ¿no es cierto? El equivalente de la bolsa de Fabricio es... ¿Es qué? Vaso. ¿Comprendido? El linfocito B nace en la médula ósea y madura en la médula ósea. El linfocito T nace en la médula ósea y madura en el timo. ¿Comprendido? ¿Y cómo se llaman los órganos donde nacen y maduran el tejido linfoide?
¿Cómo se llaman? Órganos linfoides primarios. Órganos linfoides centrales. ¿Entendido? Son los órganos linfoides primarios, ¿no es cierto? ¿No han hablado? Órganos linfoides primarios y secundarios. ¿Y cuáles serían los secundarios? Vaso, placas de Peyer. ¿Qué más? Ganglio linfático. Ganglio linfático. En lugar de placas de Peyer, mejor decimos tejido asociado a mucosas. Tejido linfático asociado a mucosas. ¿No es cierto? Hígado también. Entonces, ¿y para qué van acá los linfocitos? Ya sabemos que los primarios son para que se originen y maduren. ¿No es cierto? ¿Y para qué sirven los secundarios? ¿Ah? Almacén. Es la grasa. Para encontrarse con el antígeno, para tener contacto con el antígeno. Entonces acá ocurre que el encuentro con el antígeno. Y de los linfocitos T, ¿quién le lleva los antígenos? ¿Qué célula lleva los linfocitos T a los antígenos? Acá, maestro. Algo. Tejido linfático asociado a mucosas. A ver. Disculpe que me llamaron de... Algún día van a ocupar algún puesto dirigencial. Yo soy el presidente del cuerpo médico del Hospital Rebaño. No se lo recomiendo por si acaso. Ni me siento así, que si no, como del potro que ganó hizo así. Me siento así. ¿Qué pregunta le hice? ¿Qué célula lleva? No, los antígenos al linfocito T. Fundamentalmente las células dendríticas. También puede ser un macrófago y también puede ser un linfocito B. Pero fundamentalmente las células dendríticas, que son las que activan a un linfocito virgen. ¿Cómo se llama el linfocito virgen? ¿No es cierto? Así se llama un linfocito virgen. ¿Comprendido? Acá tenemos un linfocito Knight, ¿no es cierto? Sí, dice, no he tenido contacto con antes. Lo felicito, linfocito Knight. Éxito con su CPA. ¿Comprendido? Una enseñanza de la vida. ¿Cuántas moléculas MHC tenemos? Son dos clases, ¿no es cierto? Clase 1 y clase 2. Harrison dice que son 6. ¿Ah? Harrison dice que son 6. Ah, bien. Yo voy a decir que es cierto. Pero es clase 1 y clase. Existe también clase 3, existe también otros. Pero clase 1 y clase 2 tienen propiedad de presentar antígenos. Clase 1, HLA.
HLA B y HLA C. Lo tenemos por duplicado. Uno viene de papito y otro viene de mamita. Y de clase 2 tenemos HLA de P, HLA de Q y HLA de R. Y también viene duplicado, ¿no es cierto? Uno de papito y uno de mamita. ¿Comprendido? En Spanglish dice, en Spanglish. ¿Cuántas tenemos moléculas? HLA, presentadora de antígeno. Lo que dice el Harrison dice 2, 4, 6. ¿Que presentan a qué linfocito? Al linfocito T, CD8. Y esto de clase 2, al linfocito T, CD4. ¿Comprendido? Ahora volvamos a nuestro gráfico. ¿Cuántos de clase 1 hay? ¿Cuántos HLA de clase 1? 6. ¿Y de clase 2? 6. En total hay 12. ¿Y a cuántos bichos nosotros podemos enfrentarnos a través de nuestros linfocitos T? Miles. ¿Ah? Miles. Linfocito T. Razones, pues. Eso que quiero ver. ¿A cuántos antígenos reconoce nuestro sistema de linfocítico T? ¿Cómo se llama la propiedad de que tiene nuestro linfocito T de reconocer miles de antígenos? ¿Cómo se llama eso? Repertorio inmune. Así como la sinfonía, hay un repertorio inmune. Se dice que es 1000 millones. Ya, 1000 millones es así, ¿no es cierto? Y el sistema inmunitario linfocítico T reconoce 1000 millones. ¿Cada uno de esos 1000 millones será diferente? ¿Tendrá un diferente receptor? Porque acá este se llama receptor T, acá MHC, pero acá se llama TCR, ¿no es cierto? ¿Habrá 1000 millones de TCR diferentes? Sabemos que solo hay 12 MHC, pero que el sistema inmunitario del linfocito T reconoce 1000 millones. La pregunta es, ¿reconocemos o tenemos 1000 millones de receptores T diferentes para reconocer a cada uno de esos antígenos? Esa es la pregunta. A ver, por aquí hay respuestas. Son específicos, o sea, entonces hay 1000 millones de linfocitos T. No. Bueno, ¿son específicos o no? Si son específicos, entonces hay 1000 millones de receptores T. Que se desarrollan. Se modifican. Claro. Chamullero, ¿no es cierto? Así somos los hombres, chamulladores. Así es, los hombres palabreros. El que está adelante es más viejo todavía, más sabio todavía, más chamullador, ¿no es cierto?
A ver acá. Yo no le vengo a hablar de santería. Que sí sean buenas personas y sean honestos. Pero que santos. Pero sí deberíamos, hoy si buscáramos la santidad, qué grandeza sería la humanidad. Pregunto, señor, ¿hay 1.000 millones de receptores T? A ver, acá el señor de marrón, lo mismo, el color raja. Ratón para que no se sienta ofendido. ¿Qué les enseñaron en inmunología? Que el linfocito T era específico. Por lo tanto, si es específico, reconoce a un solo antígeno. Entonces, si nos reconocemos a 1.000 millones, habrá 1.000 millones de receptores diferentes. Cada uno reconoce a un solo antígeno. Entonces, este será específico. Pero también hemos dicho que el linfocito T solo reconoce cuando una CPA le presenta. El linfocito T solito no reconoce un antígeno, le tiene que presentar una célula. Y esa célula se llama célula presentadora de antígeno. ¿Lo hemos dicho o no? ¿No es cierto? Y lo presenta a través del MHC y ya sabemos que son 12. Póngale que sean 50, como dice el señor, que por ahí hay más que Harrison dijo, ya lo que quiera. 50 presentarán a 1.000 millones. ¿O 12 presentarán a 1.000 millones? Tiene que haber más necesario. No es, sigue. Hay que ser realista, todavía me cuestiona. Eso me encanta de los jóvenes. Que cuestionen. Aló, dígame. Ojalá que ya. Gracias, gracias. Eso me encanta, que sean contestatarios, que no se queden ahí, contesten. Están en el tiempo de aprender. Bueno, sí, los 12 presentan los 1.000 millones. Por ahí habrán variantes. Póngale 50, por eso le digo, hasta le pongo 50. Pero 50 presentan. Entonces este va a ser un receptor. No es específico, pues. ¿Estamos? No estoy hablando de la vida personal de nadie, señorita, no se ría, porque le ha dado un ataque de risa. ¿Comprendido? CPA, linfocito T. CPA, dice, él es un CPA. Entonces